Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola y bienvenidos al Aguacast, el podcast de la revista Persea. Soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Jesús, muy bien, muy contento de estar iniciando este proyecto del podcast de El Aguacast. Y bueno, entonces, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy nos acompaña alguien que nos va a ayudar a explicarle a la gente que nos esté escuchando de qué va este proyecto y que además es la líder del proyecto más grande que engloba al Aguacast, que es la revista Persea, y que ahora está también tomando una nueva cara con la Fundación Persea. Estoy hablando de Alexandra de Castro. Alex, ¿cómo Hola, estás? muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decir que Alex, es científica, de formación científica, que comenzó estudiando química, hizo licenciatura en química, luego se doctoró en física en la Universidad Simón Bolívar y después se trasladó a Europa para hacer su postdoctorado en Alemania inicialmente, y ahora ella vive en Holanda, que es desde donde desde donde está llamando, desde donde estamos escuchándola, y desde ahí le ha surgido esta inquietud por conectar a las personas que se dedican a la ciencia y que quieran hablar de ciencia desde Latinoamérica para los latinoamericanos. Alex, es un gusto platicar contigo. Gracias, muchas gracias. Bueno, así es. Esta es una idea que siempre estuvo latente, de algún modo, dentro de mí, incluso cuando estaba haciendo investigación y trabajé como profesora en mi alma mater, en la Simón Bolívar, y después también hice un postdoctorado. Bueno, en realidad fui investigador asociado en la Universidad de Sydney, y todo ese tiempo siempre pensé que era algo que yo quería hacer, pero no tenía tiempo, ¿no? Entre mi familia los compromisos académicos, ¿no? Alguna vez, estando en el pregrado, escribí unos artículos de divulgación. Eso deben estar por ahí perdidos, pero si los consigo te los muestro. No sé si me van a gustar ahora después de tanto tiempo, ¿no? Escritos viejos. Pero sí, entonces cuando vi que mi carrera académica no era sencilla, ¿no? Por tantos viajes y tantos compromisos familiares, ¿no? Pensé que me podía empezar a dedicar a hacer la comunicación de la ciencia, e incluso me lo tomé muy en serio. Hice un posgrado en comunicación en la Universidad de Oviedo. Pero sí, es una idea que siempre tuve, y en algún momento pues dije, bueno, ahora quiero que tenga forma, ¿no? Que sea de verdad, ¿no? Que se concrete. Y bueno, Alexandra, y de nuevo, como parte del perfil, pues también tengo que mencionar que como eres parte también de mi vida académica, porque fuiste mi tutora de maestría, y tanto en ciencia como en divulgación, por esa conexión, primero como estudiante, luego como doctorante y profesional haciendo investigación científica. ¿Cómo veías tú, por un lado, las dificultades para hacer divulgación científica específicamente en América Latina? Por un lado, de cara al público en general, o sea, en por qué Persea se pone esta misión de hacer divulgación científica en español, y por otro lado, la visión de la academia para con la divulgación científica, que normalmente se tiende a ver a los científicos como que viven en la Torre de Marfil, que no hacen contacto con el mundo real, y que los mismos científicos también tratan de, en cierta medida, de tener una imagen precisamente alejada, más allá del bien y del mal, y que eso los mantiene aislados en su investigación, y no es muy bien visto hacer divulgación científica o entrar en contacto con el público. Entonces, si podrías comentarnos acerca de esos dos aspectos. Sí, en mi experiencia, la divulgación científica o la comunicación de la ciencia para el gran público en América Latina es prácticamente inexistente, o sea, o al menos hace 15 años, ¿no? Cuando estaba estudiando y un día se montaba un stand o alguna cosa, era para los mismos estudiantes de la universidad. Y en la Universidad Simón Bolívar, que es una de las mejores o la mejor universidad técnica de Venezuela, hay una oficina de prensa, y esa es la oficina que se supone que hace la comunicación. Y ya yo con mis proyectos tuve una interacción con una de las periodistas que escribió algún artículo sobre nuestro proyecto para el periódico universitario, y eso es todo. No realmente el esfuerzo
esfuerzo de hacer visible al gran público, a la comunidad, lo que se hace en la universidad es prácticamente cero. ¿Y qué pasa con los científicos? Bueno, ese es otro plano, ¿no? Los científicos, primero que somos personas increíblemente ocupadas y no es culpa nuestra. Realmente tenemos una carga de trabajo muy, muy grande, lo que la gente llama el publish or perish, ¿no? Publica o muere, que es una competencia terrible y donde la divulgación no cabe porque no es difícil. Yo ahora como comunicadora me acerco a un científico para que haga el público. El científico me pregunta que si va a haber alguna cosa de prestigio para él allí. Este científico no entiende que la idea es hacer conexión con el público. Él quiere saber qué va a haber para sí mismo en su currículum luego, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que el científico, nosotros estamos acostumbrados también a hacer todo en inglés, ¿no? Los congresos, las reuniones, los artículos científicos, todo en inglés. Y por supuesto que primero que no podemos esperar a que el público vea los artículos científicos y los entienda, ¿no? Nosotros tenemos que explicar al público qué significa cada cosa que estamos escribiendo allí. Y además es interesante hacerlo en la lengua de la persona, del público al que queremos llegar, ¿no? Que es también lo que hace falta. En inglés, si revisas la literatura o lo que hay, ¿no? El material que hay de comunicación o popularización de la ciencia en inglés, hay muchísimo y es muy bueno. En español es realmente poco. Está naciendo ahora. Lo que se encuentra con más frecuencia es noticias, periódicos. Las noticias son muy malas y te voy a decir una cosa, en los últimos años sí ha habido un auge, o sea, una crecida en el número de divulgadores en español y en la cantidad de material de divulgación científico en inglés y en español, y los periodistas han mejorado. Y a mí me parece que es por la competencia. Tienen a los divulgadores que hacen un mejor trabajo, periodistas, y ellos tienen que entonces tratar de hacer un buen trabajo para sus periódicos. Bueno, no sé si eso responde Claro. la pregunta. Sí, hay una parte muy importante que mencionas, Alex, que es la parte del lenguaje, ¿no? Es decir, el acercamiento que la población en nuestros países tiene hacia la ciencia suele ser en algunos niveles de educación, pero luego no más allá, porque no está demasiado presente en la conversación pública o en los medios de comunicación. Con el paso de los años, como bien dices, ha comenzado a crecer la presencia de la ciencia para el público externo, ¿no? Bueno, yo conozco varios proyectos que hay aquí en México, en Colombia, con cafés literarios, por ejemplo, en Chile, no sé, festivales de astronomía, en Argentina también hay cosas, pero lo cierto es que a pesar de que a nuestros países, los latinoamericanos, nos une el lenguaje, tampoco estamos demasiado comunicados aprovechando esa lengua en común para conocer qué estamos haciendo de ciencia en cada uno de nuestros países. Sí, yo considero que eso es fundamental. Esa es una de las razones por la que me empeñé en hacer este proyecto en español. Primero es nuestra lengua madre y a pesar de que muchas personas con cierto nivel de educación, incluso los jóvenes ahorita muchas veces porque ven Netflix o lo que sea, tienen más interacción con el inglés, digamos que lo conocen, no voy a decir que lo dominan, que su lengua madre es el español, poder leer un artículo de ciencia en su propio idioma que tener que leerlo y medio entenderlo en inglés. Además de que siendo tu lengua madre, haces un acercamiento al público, sientes que la ciencia es algo que está más cercano a ti cuando lo puedes leer en tu lengua materna. Es decir, para nosotros es un reto, es un reto porque yo escribí todo en inglés, todos mis artículos científicos están escritos en inglés y para mí es muy fácil. Lo más fácil para mí sería ponerme a escribir un poco de artículos de comunicación en inglés porque no tengo que hacer nada, solo suavizar un poquito el lenguaje técnico, pero porque el lenguaje técnico está en inglés. Ahora, traducir y buscar las palabras en español, ¿cómo lo diría un científico en español? ¿Cómo lo pondríamos acá? Eso es un reto, es algo que es importante y es un buen ejercicio. Nosotros como científicos hemos escrito, la ciencia está en inglés, o sea, las conferencias, los artículos científicos, muchas veces la tesis, incluso conferencias que yo he tenido en América Latina, en Venezuela. Yo escribí en una revista, un artículo para la revista mexicana y la tuve que escribir en inglés. Hacemos todo en inglés, ¿no? Entonces, para nosotros sería muy fácil, simplemente es muy fácil comunicar en el mismo idioma en el que hemos escrito todos los artículos científicos. No hay que traducir, pero al pasarlo al español,
hay que buscar las palabras sin anglicismos, ¿no? Llegar y conectar las palabras de la ciencia en el idioma español y que tenga sentido, ¿no? Hacerlo bien. Eso es difícil, no es fácil y es importante hacerlo para que las personas que van a leerlo puedan leerlo cómodamente en su propio idioma, ¿no? Y Alexandra, fíjate, tú has mencionado a lo largo de lo que nos has estado contando, la falta de voces en castellano y en América Latina para la divulgación científica. Y fíjate que también hablabas de que al principio los periodistas les bastaba con hacer una traducción más o menos buena o más o menos mala, dependiendo del caso. Sí, en Google Translate. Sí, o incluso antes de que existiese herramientas como Google Translate, como tú mencionabas, aprovechar sus, en ocasiones, limitadas habilidades para traducir del idioma original del artículo, que normalmente en la gran mayoría de los casos sería inglés y en otros casos tal vez francés o incluso alemán. Y el problema que ello implica, ¿no? Que términos están mal traducidos, explicaciones no están bien entendidas, giros del lenguaje y todo esto. Y para muchos de los divulgadores en esas comunidades, en el mundo anglosajón, como mencionabas, hay una fuerte influencia de grandes nombres en la divulgación científica. O sea, baste con mencionar, por lo menos en el mundo de la astronomía, a Carl Sagan, que es uno de los grandes en el mundo de la biología, y Víctor puede dar fe de ello. Stephen Jay Gould es un nombre enorme. Richard Dawkins también lo es, aunque ahorita muy recientemente se ha dedicado más a la parte del ateísmo y estas cosas. Pero no hay voces así en América Latina. Y por lo que mencionas, Persea viene en parte a tratar de ser una pieza en el rompecabezas de la construcción de la imagen científica en América Latina. Pero específicamente para ti, ¿qué influencias de científicos, de divulgadores, tanto en español como en otros idiomas, has tenido a lo largo de tu carrera que te han llevado por este camino de empezar como científica y luego continuar hacia el camino de la divulgación? Sí, en español, en Latinoamérica hay un par de buenos divulgadores, ¿no? Uno es José Edelstein, que es argentino. Lo que pasa es que él trabaja en España. Él es un físico, como físico es muy bueno y como divulgador también lo es. Y también está Andrés Gomberov, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un nombre difícil de pronunciar. Él está en Chile. Hay un problema de penetración, me parece, de llegarle a todas las personas, ¿no? A pesar de que existan 2 o 3 buenos divulgadores. En América Latina también está, en Colombia, están los grupos de astronomía que hacen un gran trabajo, pero ellos hacen trabajo en vivo, entonces ellos no están tratando de penetrar a las masas a través de artículos o a través de la escritura o de las redes sociales, sino que ellos están haciendo eventos y trabajando en el planetario con el público, ¿no? En vivo. Bueno, por supuesto que para mí Carl Sagan ha sido una influencia muy, muy grande, ¿no? Porque él, con su voz pausada y sus dotes de explicar la ciencia, cautiva, ¿no? A todo el mundo y te hace pensar que que tal vez tú también puedes hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que Stephen Hawking también ha sido para mí importante, porque él demuestra que tú puedes ser un buen físico y además, aparte de ser un buen físico, un físico famoso y seguir trabajando en tus papers, también puedes escribir libros de divulgación científica. Roger Penrose es otra persona muy, muy importante para mí, porque él también, aunque sus libros son un poco crípticos a veces. Un poco. A mí me parece, sí, un poco bastante. Me parece que también entre él y Feynman, por ejemplo, el libro de QED de Feynman, rápidamente me di cuenta que ese es un libro que solo entienden los físicos, ¿no? A pesar de que supuestamente es un libro de divulgación. Pero sí, esencialmente son las personas que... Hay un libro también de un profesor de la Universidad Central, ¿no? Él es un profesor de filosofía. Tengo aquí el libro, él se llama Juan David García Vaca, ¿no? Un español venezolano. Entonces, él escribe un libro que se llama Elementos de la Filosofía. Y entonces él dice así: volverse elemental en la exposición de lo mismo que uno viene desde hace años y a veces desde su cuarto de siglo desarrollando técnicas y magistralmente
docente no resulta proteísmo fácil, ni aliciente para la natural vanidad y soberbia del profesor universitario o del escritor profesional. Pero entre otras reflexiones que en este punto y para esta ocasión me he hecho, una ha sido decisiva: el derecho de toda persona de ser culta en filosofía, sin imponerle la obligación de ser estudiante o profesor de filosofía. Ese es más o menos el punto, ¿no? Esa es más o menos la idea nuestra. Creo yo que él está recogiendo aquí en la filosofía, en su disciplina, lo que nosotros queremos hacer con la ciencia, ¿no? Hacer a las personas cultas en ciencia y tecnología sin imponerles la obligación de ser estudiantes o profesores de ciencia o de alguna carrera técnica, ¿no? Sí, son muy bonitas esas palabras, ¿no? En el sentido de que es un derecho de las personas ser cultas en ciencia. Y digo, qué mejor que acercar ese derecho o, digamos, lograr que se ejerza ese derecho pues en nuestros países latinoamericanos. Y Alex, aquí aprovecharía para ya pedirte que nos platiques de lleno acerca de la revista Persea, del proyecto Persea, porque algunos de los que nos estarán escuchando seguramente vienen de la revista, ¿no? De que se enteraron que estamos estrenando este podcast, pero habrá quien haya llegado a este podcast por azares, y será bueno que también sepa de qué va el proyecto más grande que engloba a este podcast en particular. Sí, fíjate, cuando yo hice el posgrado en comunicación, abrí un blog y me puse a escribir, simplemente a escribir lo que sé. Esa es la ventaja que tiene el científico que hace divulgación sobre el periodista. El periodista tiene que buscar la información y sobre cosas que él no maneja. Yo simplemente empecé a tratar de transmitir lo que sé y no solamente las cosas que están en los libros, sino lo que mi propio insight, ¿no? De las cosas que aprendí, el conocimiento que se ha sentado profundo dentro de mí, mi análisis de lo que aprendí, cómo es el mundo de la ciencia, la lucha del científico, los recortes, ese tipo de cosas, ¿no? No pudiera llamarlo sociología de la ciencia, de algún modo, cómo nos sentimos nosotros frente a la academia, a las revistas, a que no tenemos, se nos dificulta la vida, la combinación de la vida académica con la vida familiar y todo esto, ¿no? Contar esas cosas, la empecé a contar en un blog y entonces, pero llegó un momento que yo pensé que yo quería algo más grande, o sea, que yo quería generar algo que no fuera simplemente un blog, que fuera algo donde yo pudiera entrar en interacción con más científicos, pudiera contar su experiencia y extraer información de lo que está ocurriendo en la ciencia en América Latina, no solamente en Venezuela, donde ya no estaba viviendo yo ni siquiera, sino en otros lugares. Entonces, le pregunté, como con mi blog, yo estaba en la red latinoamericana Cultura Científica, donde interactuaba con varias personas allí, todos con su blog, algunos con podcast, y entonces, no sé si recuerdas, Víctor, que yo pregunté allí, ¿quién quiere entrar de lleno conmigo en un proyecto tipo revista? Vamos a escribir una revista, vamos a traer autores, vamos a hacer que los científicos escriban para nosotros, con nosotros, y entonces recuerdo que Félix y Víctor fueron las dos personas que dijeron, yo quiero estar en ese proyecto. Sí, Félix Moronta. Félix Moronta, sí señor, exactamente, Félix Moronta. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una reunión y nos reunimos un día y empezamos a planificar y a hacer un diagrama de lo que queríamos hacer. Y así fue como nació, pero como todo, en algún momento también se quedó pequeño. Y entonces pensamos, bueno, queremos que esto tenga un carácter legal, que podamos ampliar un poco lo que hacemos, por ejemplo, hacer eventos, hacer un podcast o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, haciendo un estudio de lo que podíamos hacer con la revista, llegamos a la conclusión de que lo mejor era tener una fundación sin fines de lucro, porque de verdad que uno con esto no monta un negocio, no es fácil o no es sano, o al menos en mi forma de ver la comunicación de la ciencia como un negocio. Entonces, al final nos dimos cuenta que lo que mejor enmarcaba lo que queríamos hacer con la comunicación de la ciencia era hacer una fundación que tuviera un carácter legal, donde pudiésemos recaudar fondos para hacer más cosas y invertir esos fondos en esas cosas nuevas que queremos hacer. Y bueno, en eso estamos. Y por eso así es como nace el podcast, porque el podcast entonces es como otra arista, ¿no? De ese poliedro que es la fundación, otra cara, ¿no? Está la revista, el podcast, y bueno, ya veremos que
el calendario que ya hemos hecho todo este año, que ha sido muy bonito, una experiencia muy bonita, y el calendario del 2019, que ya lo estamos también haciendo, planificando, y bueno. Y Alexandra, fíjate que estás mencionando muchos de los caminos que en estos momentos estamos tratando de recorrer en la revista Persea, y con el nacimiento también de la fundación y el apoyo que se nos puede brindar también con el Patreon, que lo pueden encontrar en patreon.com/Persea Foundation. Pero también sería bueno que nos contases, entonces, hacia dónde ves el futuro cercano de Persea y hacia dónde te gustaría ver que se moviese no solo Persea, la fundación, la revista y ahora el Aguacast, sino además el movimiento completo de divulgación científica en América Latina, en el contexto no solamente de que muchos más científicos traten de contribuir a la divulgación de la ciencia, sino también enmarcado en precisamente los problemas que tú misma has mencionado que tiene la divulgación científica en América Latina, tanto económicos como políticos, como de la comprensión del público, la apreciación del público, no solo de la labor científica, sino de cómo la ciencia informa y da forma a sus vidas, entender la ciencia como cultura. Sí, yo pienso que ese enlace ciencia-sociedad no es fácil. Ya hemos visto que es bastante difícil de establecer. Fíjate que en América Latina hay varios museos de ciencia muy bonitos, y yo leí hace unos años una encuesta y algo así como solo el 14% de las personas encuestadas en un universo, no me acuerdo, de miles de personas, respondieron que sabían que existía un museo en su ciudad de ciencia, ¿no? La gente no va a los museos, no está interesada, entonces hay que conquistar ese es un público que uno tiene que conquistar, ¿no? Y hay que penetrar y conquistar a través de los podcasts, invitando a los científicos, hay que hacer que los científicos tengan la oportunidad de tener una voz en la plataforma, porque fíjate el modelo de la Universidad Simón Bolívar, de la experiencia que yo tuve con la oficina de prensa, ¿no? Que esa es la oficina de prensa, es la donde se hace la comunicación hacia afuera, ¿no? De la ciencia. Viene una periodista y ella interroga al científico y luego ella escribe un artículo a su manera y corta y pega y hace como ella quiere. Entonces, no hay realmente una oportunidad para el científico de él decidir qué quiere decir o qué quiere divulgar, qué parte de su trabajo o dónde, porque es el periodista el que está decidiendo qué es lo que se va a decir, porque la sala de prensa tiene una visión de lo que quiere informar y tiene un objetivo, que no es hacer un link ciencia y sociedad, sino es vender su información o su periódico o sus cosas, ¿no? Entonces, ese es un enlace difícil de establecer, y yo pienso que nosotros como fundación lo que nosotros queremos hacer es darle oportunidad a los científicos, darle la voz. Tenemos la plataforma, la revista, pueden escribir allí. Ellos no necesitan abrir un blog para escribir periódicamente, lo pueden hacer en nuestra revista cuando quieran, simplemente nos escriben a nosotros y nosotros publicamos su historia, ¿no? O pueden venir al podcast, al Aguacast, y se hace una conversación con ustedes, y de esa manera pues se da a conocer lo que el científico hace. Muchos latinoamericanos no saben qué se hace y cómo se hace y qué hay en las universidades, si hay laboratorios, si no hay laboratorios, si hay personas o no hay latinoamericanos trabajando en ondas gravitacionales, trabajando en astronomía, en todo, incluso en exploración del espacio. Muchas personas simplemente piensan que eso es algo que está allá, que está en Europa, en Estados Unidos, y que los latinoamericanos no tienen nada que ver. Entonces, es importante que sepan que hay muchos latinoamericanos, hay mucho trabajo en ciencia hecho por latinoamericanos en los países de América Latina, y bueno, eso. Creo que hacia allá va la fundación, ¿no? Hacia tratar de establecer ese enlace, y que sea a veces que sea un enlace directo entre los científicos y el público. Y de esa manera darle mucha más visibilidad a la ciencia hecha en Latinoamérica y por latinoamericanos. Exactamente. Alex, en mi última pregunta yo quisiera que nos contaras, bueno, para los que nos escuchan, ¿por qué se llama revista Persea? Bueno, eso está en la presentación de la revista. Sí, bueno, porque primero que nosotros hicimos digamos, un concurso
incluso entre todos propusimos un nombre, ¿no? Y recuerdo que Félix fue el que propuso este nombre Persea y al final fue el que ganó, el que nos gustó a todos, porque él como biólogo sabe que el nombre del aguacate, el nombre científico del género del aguacate es Persea americana. Que me corrijas tú, Víctor, que también eres biólogo. Sí, justo. Persea americana. Entonces, el aguacate es originario de Latinoamérica y nosotros pensamos que ese nombre pues también le daba ese sabor a raíces, ¿no? A raíces latinas que tenemos nosotros como personas y bueno, y que hace que la ciencia se sienta más como algo que permite a los latinoamericanos apropiarnos mejor de la ciencia, que lo sintamos como algo de lo que podemos apropiarnos, ¿no? Que es más nuestro. Entonces, y el nombre, por supuesto que es un nombre que es fácil de recordar y de pronunciar y que recuerda a Perseo, bueno, eso. Exacto. Y de ahí también viene entonces el Aguacast. Sí, de ahí viene el Aguacast. Bueno, porque exactamente, justamente como la Persea americana es el nombre científico del aguacate, entonces el podcast Aguacast y así quedó. Bueno, empezó como un chiste y así se quedó. Así es, bueno, habrá alguien que nos escuche en algún país, sobre todo del Cono Sur, que creo que le dicen al aguacate de otra forma. La palta, ¿no? La palta, los argentinos. Pero bueno, entonces ellos ya saben ahora por qué nos llamamos así. Sí. Y Alexandra, fíjate que estás comentando precisamente que el punto de Persea es traer básicamente el mejor enfoque de la cultura científica hecha por latinoamericanos, para latinoamericanos, y también con lo bueno, lamentablemente también hay lo malo, como puede estar por un lado la revista Persea y lo que intentamos hacer, y está también el resto de la red latinoamericana de cultura científica con los excelentes divulgadores que hay allí. También está el lado negativo, y tú comentabas, por ejemplo, los problemas que pueden haber con la divulgación cuando se hace por salas de prensa y y ahora con más vías de acceso como las redes sociales. Y me gustaría que tal vez contaras, y para cerrar, con lo que no se debe hacer o lo que una audiencia potencial debería darse cuenta que es lo inadecuado en divulgación científica. ¿Algún gazapo, alguna metida de pata, algún blooper, si lo quieres, que hayas visto a lo largo de tu carrera de divulgación con precisamente la labor de divulgación científica hecha por salas de prensa, redes sociales, especialmente Twitter, que se presta para este tipo de metidas de pata? Bueno, eso siempre se ve, ¿no? Es casi algo diario. Metidas de pata hay muchísimas. Lo que pasa es que, claro, yo procuro seguir divulgadores que son muy responsables, que son científicos buenos. Entonces, en ese sentido, no es tan... Pero sí, por supuesto que se ve mucho, sobre todo en los artículos de prensa, que el periodista escribe lo que le da la gana y pone en el título cosas como que un venezolano se ganó el Nobel y luego explica dentro, bueno, lo que llaman el título gancho. No sé, yo al menos, yo detesto eso. Yo jamás haría algo así porque yo como científico me doy a la verdad, ¿no? Y esa oración es literalmente una mentira, entonces yo no puedo poner una mentira en el título, ni en el primer sentence, ni en la segunda oración, ni en ninguna parte. Y son cosas de lo que ellos están orgullosos, ¿no? De haber escrito eso, porque es un título gancho, aunque sea una mentira. En un mundo actual con las pseudociencias, por ejemplo, hay muchísimos, una vez tuve una discusión con un periodista porque él decía que una doctora con 5 pacientes demostró que alguna droga funcionaba o algo así. Entonces yo le digo en Twitter, no, ella no puede haber demostrado. Tú demuestras el teorema de Pitágoras, tú demuestras algo que sabes, que realmente puedes decir con contundencia que es verdad, ¿no? Pero con 5 pacientes no puedes demostrar, tú puedes decir que tu estudio arrojó un resultado que indica cosas, ¿no? Evidencia. Pero hay evidencia de que, ¿no? Pero entonces ese manejo del lenguaje, entonces él me decía que no, que la palabra demostración estaba en el diccionario. Yo le digo, no, pero es que eso no funciona así. Tú demuestras una verdad matemática o demuestras las leyes, si quieres hacer demostraciones con experimentos, tiene que ser algo como las leyes de Newton, ¿no? Ciertos rangos y, ¿no? Sí, o como suele ocurrir con la percepción pública de la palabra teoría, que tengo una teoría de que los
carros que pasan por mi casa, cuando llegan a mi ventana, aceleran para hacer más ruido. Y esa es mi teoría, cuando en realidad la definición de la palabra teoría dentro del contexto científico es bastante definida como un conjunto de ideas respaldadas por evidencia y que conforman un marco para explicar fenómenos en la naturaleza. Sí, un marco de conceptos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo le explicaba una vez a un amigo que el Big Bang no es una teoría, que el Big Bang es un modelo y que la teoría es la relatividad general. Bueno, un amigo periodista. Y también fue una discusión que tuvimos, bueno, pero todo el mundo lo llama teoría, pero no, la teoría es la relatividad general. Entonces son ese tipo de sutilezas, ¿no? Es la idea de pensar que, por ejemplo, una teoría es simplemente algo con lo que estás adivinando, se tiende a confundir lo que es una teoría con lo que es una hipótesis, con lo que es simplemente una idea que se te ocurrió en el momento y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, porque si vas al diccionario, entonces teoría también en alguna acepción dice que en teoría tal cosa, ¿no? Una idea que se te ocurrió en el momento. Pero claro, tú no puedes manejar este tipo de terminología científica o filosófica viendo el Word Reference o el RAE, porque no, eso tiene una definición mucho más amplia, ¿no? Bueno, por ejemplo, me acuerdo cuando salieron los cálculos del planeta 9, lo primero que salió, el tiempo, no fue descubierto, para eso tienes que observarlo. Pues entonces las personas que nos están escuchando pueden estar tranquilos al saber que aquí en el podcast y también en la revista, pues claro que le damos espacio a las voces científicas, pero que, bueno, la labor tanto de Jesús como la mía aquí en el podcast será de acercar esa terminología y esas precisiones tan científicas para que cuando ellos lo escuchen sea pues accesible y ameno. La gente usa el celular, pero no saben toda la mecánica cuántica y toda la relatividad general. O sea, todo lo que hay allí, la electrónica, no se dan cuenta. A veces la gente con el celular hablando de la Tierra. Sí, no solamente en cuestiones de física, Víctor también puede mencionar en cuestiones de biología, los problemas con la comprensión popular de la teoría de la evolución son notorios. Sí, y definitivamente es importante que los expertos puedan tener espacios, ¿no? Que ellos no necesariamente se dediquen a crear los espacios, sino que aprovechen los que ya están y bueno, este es uno de ellos. Y se logran cosas, por ejemplo, una amiga, recuerdo que ella tenía dudas con respecto a las vacunas. Yo de tanto hablar con ella se mudó al lado de los pro vacunas. De verdad que funciona. Y también tenía una amiga que estaba así como mirando hacia los tierra plana y le dije, mira, sigue mis publicaciones sobre los lanzamientos de las satélites y esto, y mira todo lo que hacen, y ella vio, wow, mira, si los japoneses tienen, los europeos tienen, todo el mundo está en el espacio, hay casi 5,000 satélites afuera mirando hacia la Tierra, ¿cómo voy yo a venir a creerle a esta chorrada a esta gente, no? Entonces, sí funciona. Y ese es precisamente el objetivo que queremos lograr con Revista Persea, la Fundación Persea y el Aguacast. Y entonces, bueno, Alexandra, de verdad, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y con nuestros escuchas para contarles acerca de, primero, bueno, de qué va el Aguacast y del objetivo de la Revista Persea. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias. Un abrazo a los dos. No, gracias. El podcast de la Revista Persea. Yo soy Jesús Pineda, me acompañó Víctor Hernández y pueden encontrarnos en www.revistapersea.com y pueden a través de nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Muchísimas gracias. Adiós. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.